a todo Colombia y un agradecimiento a Blue, a los medios de comunicación, pero también el llamado a la Fiscalía General de la Nación a que revise el fortalecimiento de la protección. Repito, el país hoy, después de ver reacciones en medios de comunicación, sirvo más vivo que muerto. Estoy durante 32 años he luchado por la vida, no he pensado en ningún momento en quitármela. No he salido del país. Aquí ¿Y ha pensado en hacerlo? ¿Ha pensado irse del país? Mira, los peores momentos creo que de estar fueron en mi salida de la ONGRD, y siempre estuve aquí dispuesto a la Fiscalía, y sigo dispuesto a la Fiscalía y a la ley. Soy un convencido de la democracia, soy un convencido de las instituciones, y solamente pido protección para mí, para mi familia y para todo el entorno, incluidos los abogados que también han pasado por momentos difíciles. No es un golpe blando, no me presto para ello, lo repito y lo he repetido ya creo que la segunda vez en esta entrevista, y no, yo desde aquí lo que tengo que contar es que fue una lucha intensa de muchos años, de la que no me arrepiento de la lucha, me arrepiento de lo que hicimos el año pasado, y de estos hechos horribles que pues no hay manera de describirlos, no tengo manera diferente a decirle al país: nos equivocamos, lo reconozco, estoy asumiendo esa y creo que, pero también el asumirlo significa el contar la verdad y solo la verdad, y contarla donde hay que contarla. Señor Olmedo López, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias, y nuevamente al país, pues, nuevamente perdón por todos estos hechos. Muy bien, Ricardo, gracias. Camila, gran trabajo. La entrevista a Olmedo López esta mañana aquí en Blue Radio y en Noticias Caracol. Ahora, Alejandra, Andrés, en televisión. Corresponderá a las autoridades decidir qué de lo que está diciendo este señor, qué es cierto, cuál es ese eslabón perdido, quién dio las órdenes, no es verdad, de la Casa de Nariño, porque menciona congresistas, menciona funcionarios, menciona ministros. Esto, ya que vimos su cara, ya que escuchamos su voz, hay que contrastarlo con las evidencias y las pruebas que logre recoger la Fiscalía, porque este señor evidentemente también termina salpicado. Este señor no es un honesto denunciando a unos zampones. Este señor, que no lo quiso reconocer en la entrevista, pero ustedes supondrán, Alejandra, Andrés, que en su bolsillo quedaron muchos de esos dineros perdidos en la unidad de gestión. Un gusto compartir con ustedes esta entrevista. Gracias. Néstor, muchísimas gracias. Chao, una reveladorísima entrevista. Quedan también muchísimas preguntas. Claro, el cónclave, dónde se dio, quiénes participaron del cónclave, y sobre todo queda una pregunta clave, y es quién dio la orden en la Casa de Nariño, que ya llegamos, porque esa declaración lo que ustedes acaban de escuchar, lo va a decir con pruebas mañana ante la Fiscalía. 8 de la mañana, 4 minutos en Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura.
La otra controversia del día sucede por el anuncio económico que por primera vez plantea el presidente Petro, hablando de cesación de pagos, que quiere decir no pagar la deuda colombiana adquirida con la banca internacional. La amenaza del presidente Petro es que tienen que aprobarle su proyecto de endeudamiento de algo más de 17.000 millones de dólares, que si no él tendría, es la amenaza, que declarar una emergencia económica. Tuvo que salir a corregirlo el propio ministro de Hacienda, la escribió este fin de semana el presidente Petro, muy activo en su cuenta de Twitter, tuvo que salir a calmar los mercados el ministro de Hacienda ante el tsunami que se estaba armando, el dólar disparado y la amenaza de que Colombia no cumpliría sus obligaciones internacionales. Tormenta política por el anuncio del presidente Petro de que quiere una constituyente ahora derivada del acuerdo de paz firmado con las FARC en el año 2016. Rápidamente le responde el hombre que negoció ese acuerdo, el expresidente Juan Manuel Santos, que le dice al presidente Petro que esa idea es absurda. Y quien lo negoció, un hombre que hoy en día es senador, el exministro Humberto de la Calle, le dice también a Petro que es una tesis absolutamente equivocada, son sus palabras. La nueva idea del presidente Petro es que el acuerdo de paz es un documento del pueblo, que es un instrumento de lucha popular y que su legitimidad, oigan esto, va mucho más allá de la Constitución. Un acuerdo con las FARC que fue enmarcado al contrario, dentro de la Constitución, diseñado para respetar la Constitución en Colombia. Es que si el presidente Petro abre esa puerta, significaría saltarse la Constitución y sacar adelante sus reformas, su modelo de país a través de una constituyente que no pasaría por el Congreso, que no tendría controles, casi igual a la que hizo Hugo Chávez en Venezuela en 1999. Somos lo que pensamos. Por eso necesitamos tener mucho cuidado con la calidad de nuestros pensamientos. Ustedes saben que la mente genera unos automatismos para guardar energía, para guardar recursos. Pues nosotros constantemente tenemos que ser conscientes de qué es lo que nos estamos diciendo, cuáles son las ideas, cuáles son los pensamientos que nos están moviendo. Y hay que saberlos filtrar. Muchos son negativos, irracionales, y necesitamos desmontarlos y generar una actitud positiva desde nuestro pensar para transformar la vida y para ser conscientes de todo lo que podemos hacer. Tú sabes. Con Olmedo López, el país está descubriendo la caja menor del gobierno en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, aunque al exdirector le falta entregar las pruebas de cada una de sus afirmaciones. Eso de que el caso nació con un cónclave, que fueron reuniones y órdenes de otros para poner a circular plata en efectivo y a través de contratos. Afirmaciones que Olmedo tiene que demostrar y por eso mañana martes irá a la Fiscalía. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8 de la mañana, 8 minutos. Me preguntan repetidamente, Héctor, los oyentes, ¿a quién se refería como el anfitrión de la reunión en la Casa de Nariño? No, porque él se presenta como víctima y dice yo solamente seguía órdenes, ¿no? Y le preguntan Ricardo y Camila, pero el ministro del Interior, y se queda callado. Carlos Ramón González se queda callado. El ministro de Salud, no. Entonces yo creo que ahí hay una guía, una pista de quién no y quién puede ser. Le pregunta el ministro de Hacienda y se queda callado. Entonces yo creo que hay unas pistas. No hay muchas opciones de quiénes pueden ser. Porque no, solo hay una opción. Era muy alto nivel y pues bueno, muy alto nivel y excluye al presidente. Entonces usted empieza a bajar a partir de ahí, pues para saber cuál es el muy alto nivel. Y claro, el siguiente, pues aparentemente es el doctor Carlos Ramón González, que para entonces era director del Departamento Administrativo de la Presidencia y Carlos de la Ramón República. González, Héctor, bueno, lo he llamado, a ver si quiere aclarar esto, pero tenía otra característica, y es que había sido presidente del Partido Verde. Carlos Ramón González, como el presidente Petro, es ex M19, como usted sabe, y entonces en esa condición de secretario general de la presidencia, es el hombre que se vuelve un articulador político, enlace entre el gobierno y el Partido Verde.
También verde era Sandra Ortiz, que era la consejera de las regiones, primera descabezada en todo este escándalo. Así que yo creo que... Porque mire usted la diferencia de actitud de el señor Olmedo López en relación con Carlos Ramón González, con la que tiene con el ministro del Interior. Al ministro del Interior claramente lo quiere meter. Habla, por ejemplo, de la maleta que había aparecido unos meses antes y hace referencia a la maleta varias veces. Porque claro, la maleta es una maleta con dinero que apareció en la unidad de gestión de riesgo. Yo se lo pregunté aquí a Velasco, usted se acuerda, Velasco dice yo no tengo nada que ver y no eran 500, eran 5 millones de pesos. Claro, pero entonces él mete la maleta porque es una manera de meter a Velasco y siempre, pero cuando pues los periodistas lo tratan de concretar, incrimine a Velasco, él nunca se atreve a incriminarlo directamente. No, siempre él dice que dio orden. Bueno, él tiene mucho para decir. Dice que el ministro Velasco le dio orden. No, pero ojo, no lo involucra pero después hoy en las entrevistas. de 20 preguntas, dice, formó parte de los que dio la orden. Y en fin, pero no, yo no es que esté queriendo sacar a Velasco, porque yo no tengo ni idea qué pasó, digamos, en semejante tramoya de corrupción. Pero lo que sí quiero mostrar es que en el caso de Velasco, él claramente quiere involucrarlo en el asunto. Y en cambio con Carlos Ramón González no lo hace. Porque la verdad es que la pregunta hoy no es que cuente, sino que oculta. Héctor, pregúntese qué cargo tiene hoy Carlos Ramón González. Y entonces usted dice, es que trata de una manera al ministro de la Política, Luis Fernando Velasco, y otra a quien dirige hoy la Oficina de Inteligencia del Gobierno Petro. Claro, entonces, claro que es así. Yo creo que hay ahí ese tema de no hablo de Carlos Ramón González, conduce a las amenazas. La entrevista termina diciendo, yo no me voy a suicidar, que me pareció, Aurelio, como una notificación. Ojo, que si algo me pasa, no es que yo me maté. Sí, no es porque yo me quiera quitar la vida, ¿no? Que no le pase la del coronel del caso de Laura Coronel Oscar Dávila. Correcto. Néstor, pero mire, uno puede, digamos, hacer todo el reparto, ¿sí? Colocar quiénes fueron los protagonistas, los actores de reparto, quién hizo el mensaje, quién lo llevó, a quién le dio las órdenes, quién las recibió, quién las dio. Pero aquí queda clara una cosa para mí. Señor. Hay indicios clarísimos de que el gobierno del presidente Petro, así el presidente no supiera, montó una operación de compra de congresistas para su agenda legislativa. Eso para mí es lo de bulto, para mí es lo de fondo. Claro, y entonces usted dice, ¿quién montó? Póngame las fichas. ¿Quién montó ese aparato de corrupción? Y ahí es donde, donde el señor Olmedo dice un cónclave, unas reuniones de muy alto nivel en la Casa de Nariño, y por alguna razón habla, pero no dice quién es esa persona que fue la anfitriona de esas reuniones. Él tiene que guardar, no en las entrevistas, sino pues tiene que guardar para negociar, claro, para sus valores, para el principio de oportunidad y todo. Pero lo que queda claro de todo, y hay otra cosa que es más grave. Señor. Que no solamente fueron los camiones lo que hace parte de esa operación de compra, que hay otras contrataciones como parte de esa compra de partidos y de dirigentes políticos, dice, incluso de la oposición, que no es nuevo, el viejo truco de me opongo, hasta que llega la mermelada y ahí comienzo a acatar y a entender de qué era que estaba mal informado, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay una mancha enorme, diría de la más grande de las que ha tenido el gobierno del presidente Petro, porque hubo o hay, ¿no? Porque todavía esto están dando una operación de compra de congresistas. Mire, Néstor, esta Aurelio, entrevista perdón que le iba a decir. Llena de... Si usted se pregunta, María Consuelo, ¿por qué 3.000 millones de pesos para NAME y por qué 1.000 para el presidente de la Cámara? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque el presidente de la Cámara era petrista. Porque el presidente de la Cámara valía diferente, porque ese ya estaba allá. Ya estaba de este lado. NAME se valorizó con las críticas al gobierno. Y así es como funciona desafortunadamente la política en Colombia. Usted lo ve que entre más critica, más vale, más termina valiendo su voto. Claro, y por eso él habla del arco iris, porque se necesitaba meter verdes, pero también se necesitaba meter azules, rojos, en fin, todo el arco iris. A mí lo que me cuesta trabajo, Néstor, es que si él es tan
claro y resalta tanto el tema del altísimo nivel. ¿Cómo es posible que con ese altísimo nivel el presidente no se enterara? Y era la prioridad de sus reformas. A mí me parece que tratar aquí de hacer una matriz de colaboración y sacar al presidente, pues la lógica lo impide. Porque es imposible que el presidente no se hubiera enterado. La oficina de Carlos Ramón González es pegada a la del presidente de la República. Pero al lado. Y la otra cosa es, por supuesto aquí, él nos da unos indicios. Iban y cuadraban, páguele a tal congresista, organizaban la corrupción y el presidente que estaba en la oficina del lado no se enteraba. Eso es parte del ejercicio que tendrá que aclarar el señor. Y el ejercicio de contrastar. Y de tantas veces que pudo haberle contado al presidente y no lo hizo. La otra cosa es que él tiene que mostrar las pruebas es en la matriz de oportunidad, porque si no devalúa su propia colaboración. Entonces aquí decirnos claramente a unas cosas que no y a otras no contesta, es porque las que no contesta son las que sí. O sea, las personas que no saca claramente son las que va a delatar mañana. Sí, esta es una entrevista que hay que leer por lo que dice en el tiempo y por lo que calla también un poquito. Luis Ernesto. Hay una gran pregunta y es ¿qué tan creíble es este testigo? Y lamentablemente, a pesar de las agudas preguntas que hacían Camila y Ricardo, las respuestas de López eran ambiguas en el mejor de los casos o evasivas en la mayoría de los casos. Y quizá para mí lo más relevante es cuando se le pregunta lo obvio, y es que si él se robó plata, y si le va a devolver, le pregunta a Ricardo ¿cuánta plata se robó de los cantorrotancos? ¿Con cuánto se quedó? Resulta que el señor es un prócer, que él defiende las instituciones, que él realmente solo seguía instrucciones, y que es una víctima, que él no se robó un peso. Pero él termina. Entonces yo me pregunto, un tipo que está tratando de contarle al país la verdad. Claro que quedó en esos bolsillos, ¿no? Claro, se robó, el desgraciado se robó la plata del agua de los niños de La Guajira y sin ningún pudor dice aquí básicamente que él, o sea, entre líneas lo que nos dijo es no, yo no me robé un peso, yo solo seguí órdenes. Pero vea los dos impudores. Resultó un prócer. Vea los Entonces, dos impudores. A mí me parece un impudor es que él, claro que se robó una plata, pero muchísima plata, es que se robaron plata grande para aceitar una maquinaria política de corrupción. Y eso es lo que él tiene que demostrar, pero yo a qué voy. Usted cree en uno, pero no cree en el otro, Es muy importante que si uno le quiere dar credibilidad al testigo, al menos en lo obvio, lo que resulta absolutamente obvio, como que él se robó una plata para él, para su beneficio, porque evidentemente es un corrupto, es un ratero, que si la respuesta de él ahí es de semejante impudor, de semejante cinismo, descaro, de decir no, yo no me robé nada, yo solo seguía órdenes, entonces pues todo lo que dice ahí tiene exactamente el mismo impudor, todo lo que nos dice en la entrevista tiene una estrategia. ¿Para qué? Para él poderse robar mucha plata, para él poderse robar mucha plata. No, pues claro que hay una estrategia. Tratar de tener menos, pagar menos cárcel por toda la plata que se robó. A ver, es que no hay duda. Y ojalá, por eso es tan importante. Luis Ernesto, no hay duda de que esto es una estrategia, por supuesto, porque es un señor intentando pero entonces por eso tenemos que tocar con pinzas todo lo que dice. Por eso tenemos que coger con pinzas todo lo que dice. Pero no a todos los que señala, hasta que no muestre ante la fiscalía las pruebas de lo que dice. Es una estrategia para confundir, eso está claro. La entrevista no es para aclarar, sino para confundir. Hasta que no lleve pruebas concretas, tenemos que coger con pinzas todo. No sea cierto. No de acuerdo, pero no sea cierto. En eso estoy de acuerdo. Pero que la entrevista está dada para confundir y no para aclarar, está totalmente. Eso sí que está claro. Claro, porque de la entrevista a uno lo que le queda la duda es de que el señor qué está ocultando, a quién están parando. Y a esas preguntas hay unas respuestas. Claro que lo primero que está ocultando delitos, llamémoslos propios, porque él resolvió que lo que había era unos delitos, lo que había era unos delitos ajenos en los cuales él simplemente era un intermediario, y claro que está ocultando los delitos propios. Además, ¿a quién está protegiendo o a quién le da miedo? ¿De quién le da miedo hablar? ¿Sabe a quién está protegiendo? Al presidente Gustavo Petro, por ejemplo, que dijo... Sí, porque en vez de pedirle perdón a los niños de La Guajira, le pidió perdón al presidente. Y a Daniel Quintero, cínico. A sus amigos. Y al senador Trujillo. Y a Trujillo, de acuerdo. Claro. Y por eso tira unas carnadas que además pues son muy atractivas, porque es claro, tira uno la carnada de que le dieron plata al presidente del Senado y de la Cámara y para que
rápidamente uno llegue a la conclusión a la que llegó Aurelio. Compraron al Congreso de la República. Aquí había un entramado sistemático de corrupción para comprar el apoyo político. Pero lo dice Olmedo, y entonces, y eso demuestra, claro que eso es lo que dice Olmedo, porque es a la conclusión a la que se quiere llegar, porque obviamente el foco se pone mucho más rápido ahí, porque si eso ocurrió, pues es de una enorme gravedad, por supuesto, y entonces él se sale con su bandidaje propio, se sale con su bandidaje propio distrayendo donde están los otros focos. ¿Por qué le creía a Yidis Medina cuando Yidis Medina salió en la época de la reelección a decir lo mismo? Siempre termina alguien soplando, y en ese momento dijeron, a Yidis hay que creerle todo. Aquí al señor también, este es el Yidis Medina. No. Este es el Yidis Medina del gran escándalo de corrupción. Yo por ejemplo, jamás creo que que el presidente Uribe se le hubiera arrodillado a Yidis Medina, y esa cosa jamás la creí y nunca la creo y no me la logro ni siquiera imaginar. O sea, a esos bandidos hay que creerles unas cosas, pero también hay que desechar otras. ¿Usted se imagina al presidente Uribe, como dice Yidis Medina, arrodillado, diciéndole que por favor le votara la reelección? Por supuesto que eso no pasaba, eso es inimaginable. Esa es la escena. Es posible que lo que revela famosa, me parece que el testimonio de Olmedo es un testimonio desde adentro, contando secretos, comparable a lo que fue hace algo más de 20 del susto también. Es posible que lo que revela Olmedo López sea cierto, Álvaro, Néstor. Puede que sea cierto o parcialmente cierto, yo no sé, eso solo lo va a definir la justicia. Lo que yo sí sé, estamos ante una operación tipo mafiosa de presionar a la fiscalía para que lo salve de la cárcel, calcada de la que desarrolló el exfiscal anticorrupción corrupto Moreno, que es hermano de su abogado y abogado de Nadir Pinilla, con quien están coordinando la estrategia. Ese exfiscal corrupto salió rápido de la cárcel y sigue como abogado gracias a una estrategia muy parecida, que es exhibir cínicamente su criminalidad para conseguir atención mediática y así obtener mayor poder para presionar a la fiscalía. López está extorsionando a la fiscalía, Olmedo. Pero es que básicamente diciéndole, si no me llena de beneficios, penal, los que yo... No, es el sistema beneficial que tenemos de la justicia en Colombia. Si usted delata a alguien gordo, se lleva un pedazo de impunidad, Álvaro. Es decir, el señor está aprovechando el sistema que hay. Y es un sistema exitoso, ya es testigo protegido del exfiscal Gustavo Moreno, se llevó por delante presidentes y expresidentes de la Corte Suprema de Justicia con este mismo modelo que hoy propone Olmedo López. Cierto, y yo lo que sí creo, Néstor, es que se resalta el valgo más vivo que muerto. Y no he trabajado muchos años en cuidar la vida y no me la pienso quitar. Néstor, yo creo que esa línea la tenemos que guardar para ver cómo se desencadena todo esto. Porque lo que nos está diciendo es, no tengo planes de suicidarme, nunca me ha pasado por la cabeza. Si me pasa algo, piensen en a quién estoy involucrando. Sí, yo estoy Néstor, de acuerdo, pero Aurelio, vamos a coger el camino. Iba a decirle, Álvaro, yo estoy de acuerdo en que lo que dicen los pillos hay que tomarlo con beneficio de inventario, pero el testimonio de los pillos está diseñado en el sistema acusatorio que tenemos exactamente para esto, para que los peces chicos delaten a los peces grandes. Y aquí hay un pez, o hay varios Olmedo peces grandes podría estar colaborando. Caer, ¿no? Olmedo podría estar colaborando con la fiscalía secretamente y no tendría por qué temer por su vida. Lo que está haciendo es generar presión para extorsionar a la fiscalía, porque dice, si no me da beneficios, yo no cuento. Y si no cuento, el país va a acusar a la fiscal general de encubrimiento. Entonces, fíjese que al final de la entrevista termina haciendo un llamado a la fiscalía. Esto es una operación mafiosa de presión a la fiscalía. Vamos a ver cómo lo maneja la fiscal. Ahora piense que la fiscalía está en esto, lleva 3 semanas evaluando cuál es la clase de beneficios que va a recibir. Y por favor no olvidemos quiénes son los abogados de estos personajes. No, ya lo dijo Aurelio. Lo dijo Aurelio. Pero insisto, hay que pensar que ver los abogados si los mismos abogados pues Moreno es que estamos hablando delataron al cartel de la toga. El cartel de la toga se cayó por el testimonio de abogados más corrupto de la historia de la humanidad. Resulta que es ahora el estratega de estos personajes. Entonces, digamos, yo insisto, Néstor, claro que sí, usted tiene razón en que hay que
todas las declaraciones de estos desgraciados bandidos pues sirven para inculpar a otros bandidos, y así funciona la justicia, y eso está bien, que haya principios de oportunidad, pero lo que yo quiero insistir es, tenemos que coger con pinzas cada una de estas declaraciones antes de señalar culpable a una figura pública, a un ministro, a un alto consejero, al nombre que quiera, a un congresista, porque es que es muy fácil destruir el nombre y la reputación de una persona, y la justicia demora 3 años en aclarar, y cuando llega la justicia tarde, como siempre, y exculpa a alguien... Néstor, no decían lo mismo ni con la parapolítica ni con la yidis política, Luis Ernesto. Exactamente lo mismo he dicho siempre, Néstor, y es que aquí el petrismo desató un tribunal de la Inquisición simplemente por indicios, por dimes y diretes. Y lo que está pasando es el dicho no de un cualquiera, del señor que manejaba los secretos, Luis Ernesto. Claro, y está muy bien que podamos los colombianos escuchar sus declaraciones ambiguas y sus señalamientos, y que podamos cada uno juzgar desde nuestros criterios, pero será la Fiscalía la que pueda demostrar con las pruebas que el señor aporte, ojalá aporte todas las pruebas de lo que dice, ahí, cuando presente las pruebas, cuando un juez condene a un ministro o a un funcionario, ahí podemos decir, ese señor es culpable, ese señor es responsable. De acuerdo, hasta tanto, seamos cuidadosos, porque es que realmente, Néstor, en este país le destruyen la honra a cualquier persona con una declaración, y la justicia se demora 3 años en aclarar realmente lo que pasó, y ya es demasiado tarde. Le valgo esta nueva indulgencia de seamos cuidadosos. Ahora, por otro lado, este hombre, si hay alguien que conoce lo que pasó adentro, es el señor Olmedo López. Opiniones en la cuenta Blue Radio.com y cuenta Néstor Morales para hablar un poquito de lo que ha dicho esta mañana Olmedo López. Escribe, Néstor, Aurelio, le doy este dato. Escribe Iván Name, presidente del Senado, pues porque obviamente le pregunto si quiere emitir una declaración sobre este tema, ¿verdad? Sobre los 3.000 millones de pesos que dicen Snyder Pinilla, y dice Olmedo López, le entregaron. Y dice Iván Name, esperemos la formulación de sus acusaciones en la Fiscalía. Claro, es en la Fiscalía el cuadrilátero en donde se va a definir la verdad de todo esto y las pruebas, porque él dice tener evidencia de todo. En eso tiene toda la razón el doctor Name, de que tiene que haber circunstancias de modo, tiempo y lugar, y pruebas documentales, etcétera. Pero yo creo que no podemos caer en el famoso expediente de matar al mensajero, desgraciado, ladrón, no sé qué. No, aquí apareció un funcionario de adentro que estuvo en unas reuniones donde, según su dicho, hubo órdenes para repartirle plata a congresistas, enumera 3 o 4 que ya están señalados. Él dice 5 en total, faltan 2 nombres, Aurelio. Sí, pero hay cosas muy evidentes, Néstor, acuérdese de los chats de Calle con Snyder Pinilla. Le entrego los 1.000 millones en el apartamento tal de tal cosa. Es decir, aquí tampoco estamos empezando en ceros. Aquí hay cosas, pues, falta por ejemplo el dicho de Sandra Ortiz, yo eso lo puedo reconocer, y faltan otras cosas muy importantes, pero que aquí hay unos indicios serios y que hay unas reuniones a las que dice el señor que participó y tiene datos de las reuniones. Eso tampoco lo podemos echar en saco roto diciendo el desgraciado que se le robó la plata del agua a los niños de La Guajira. No, sí puede ser el desgraciado, pero ese desgraciado tiene unas informaciones que muestran a otros desgraciados, si quiere que lo pongamos de esa manera. Adicionalmente, el tema es si se pagó ilegalmente para generar unas reformas. ¿Cómo quedan esas reformas en este momento en el Congreso? O sea, ¿qué quiere hacer el resto de los congresistas con respecto a estas reformas? Porque pues el piso de legitimidad de la discusión se corre completamente si estas pruebas se presentan y si la Fiscalía acepta el principio de oportunidad. Ahora, Néstor, y la razón... lo del impacto político lo mediremos porque en la legislatura están terminando esos proyectos. Estamos a 20 días. A la pensional le queda, ya un poquito menos de 3 semanas. Señor Daniel, Néstor, y la razón por la cual Olmedo López no está revelando todo es porque está precisamente negociando un principio de oportunidad. Esa es una figura nueva creada con la ley 906, con el sistema penal acusatorio, para que personas implicadas en la comisión de un delito, a cambio de delatar y vincular a otras personas de más alto nivel en ese delito, puedan acceder a unos beneficios de rebaja de pena o de incluso libertad. Entonces, por eso no está revelando todo.
Ha sido diferente la estrategia de Snyder Pinilla, que sí reveló ya los chats que menciona Aurelio. Fíjense que Olmedo López no ha revelado ni chats, ni conversaciones, ni direcciones, ni fechas exactas, porque está esperando seguramente a revelarlos mañana. Ahora, si Olmedo López, después de todo esto, no sale con nada, pero entonces, ¿para qué dan las entrevistas? Lo clave de las pruebas, Daniel, si eso es así, que las va ¿para a qué dan las entrevistas? Mañana. Expectativas, póngala como una campaña de expectativas a la fiscal antes de ir a la fiscalía a revelar las cosas. O sea, para confundir, que era lo que yo dije inicialmente. Bueno, la entrevista la da incauto, sí. O nos está dando señales de lo que va a decir, la da para desviar la investigación. Las entrevistas las entrevistas las da para desviar la investigación, eso está claro. Y para ocultar unas cosas, especialmente las propias. No, yo no creo. Especialmente las propias. Héctor, no hay ninguna razón para que uno dé una entrevista para no decir nada. Dígame qué está desviando, Héctor. ¿Que le dieron las órdenes desde la Casa de Nariño? Está desviando que la gran corrupción es del partido político del presidente Héctor. Néstor, usted lo acaba de escuchar está diciendo, desviando, yo no soy parte del golpe blando. Néstor, está desviando una cosa que él mismo reconoce, que es que la gran corrupción en la unidad de gestión de riesgo no fueron 4.000 millones de pesos que le dieran a Name y a Calle. Eso son monedas para lo que se robaron en la unidad de gestión de riesgo. Y entonces está desviando la investigación hacia allá, que yo no sé si ocurrió o no. Yo no estoy diciendo que eso que él está diciendo no sea cierto. Lo que estoy diciendo es que eso que pasó, eso que él está diciendo no es ni siquiera lo más grave que pasó en la unidad de gestión de riesgo. Yo le entiendo lo que usted quiere decir, pero ¿qué es más grave? Que se hayan robado yo no sé cuánto, 10.000, 380.000 50.000 millones de pesos. 380.000 millones de pesos. Ese es lo que él dice, eran el valor de los contratos. ¿Qué es más grave? Héctor, le pregunto a usted, ¿que se hayan robado una plata o que un pedazo de la plata que se robaron se la hubieran robado por órdenes desde la Casa de Nariño para comprar congresistas? Claro, ¿se da cuenta usted que la carnada es perfecta? Es que él realmente pero le pregunto, respóndame la pregunta. Detrás de él hay un gran estratega. Hay un gran estratega, porque claro, contar esto, que es muy grave, yo no estoy diciendo que no, mire, si esto se llega a probar, déjeme decirle, el gobierno del presidente Petro en la práctica se acaba. Porque no habría ninguna legitimidad, como lo está diciendo María Consuelo, por ejemplo, para tramitar cosas en el Congreso, etcétera. Entonces, descartemos, digamos, esta discusión, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que si eso llegase a ser cierto, pues sería una situación de corrupción en un país lleno de corrupción inédita. ¿Cómo será de grave que sería inédito lo que habría pasado? Es que es cierto. Pero eso no quiere decir que Olmedo no esté lanzando esa carnada para ocultar otras cosas que probablemente lo beneficiaron a él y a sus amigos políticos más que a los que está metiendo al agua. Héctor, yo en eso puedo estar de acuerdo con usted, pero a mí me parece que es tanto más grave que se hayan robado una plata más grande a que las órdenes de robarse un pedazo de la plata de la corrupción hayan salido desde la Casa de Nariño. Claro, pero y ahí es donde ¿qué es lo que estamos pidiendo, Néstor? Alguna diferencia. Señor, ¿qué le dice Aurelio? Sí, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que Olmedo López salga y diga, vea, yo vengo a contarles en estas entrevistas que yo me robé 20.000 millones de pesos y adiós. Pero ¿de qué estamos hablando? No, pero que al menos reconozca eso, es que Aurelio... No debemos desvincular, no podemos desvincular. Que al menos reconozca que se robó una plata, pero es que el señor, como está inculpando a otros... Luis Ernesto, eso no lo va a decir en la entrevista de Blue Radio, es que tienen que entender que esta entrevista es que no lo va a decir, Néstor, ¿sabe por qué? Porque toda su estrategia... No lo va a decir ni en la entrevista ni en la fiscalía, porque toda su estrategia consiste en robarse una plata y en acogerse a un principio de oportunidad vinculando a otros para pagar la menor condena posible. Es que resultó para Aurelio, resultó ebrio Olmedo. Solo falta que nos cobre por las entrevistas el señor Olmedo. Pero es que ese es el sistema penal acusatorio. Yo se lo comunico que el sistema penal acusatorio funciona así en Colombia, Luis Ernesto. Pero él no desvía, yo en eso no estoy de acuerdo con Héctor. Él no desvía, él pone a mirar para arriba.
Él dice, yo sí soy parte de ese entramado, pero yo recibía unas órdenes de arriba. Y entonces yo entiendo, sin ser abogado, que en el sistema penal acusatorio ese tipo de conductas es válido. Cuando aparece un eslabón en la cadena de corrupción y señala los determinantes de la cadena. Y ese es el punto central del proceso acusatorio y penal. Entonces, aquí el problema no es solamente si Olmedo nos dice cuánto se robó. Aquí el problema clave es que Olmedo demuestre con pruebas fehacientes y evidencias absolutas de que había una gente arriba dando las órdenes en esta operación de compra de congresistas. Cuando le hagan en la Fiscalía mañana las preguntas que le hicieron Ricardo y Camila, de quién fue el anfitrión de la Casa de Nariño, él no puede decir, espere un poquito, que ya... Sí, no, tiene que decirlo. Tiene que decir el nombre. Tiene que decirlo y tiene que demostrar, además, que eso sucedió. Pero lo que yo, en cambio, creo, yo no considero que las entrevistas sean para desviar. Yo creo que las entrevistas él las está usando como mecanismo de protección. Yo lo que interpreto es que para Olmedo López las entrevistas son su seguro de vida, de que no le pase nada. Y si es una desviación, es para meter a otras personas, que no quiere decir que no tengan que estar adentro, sino para seguramente también salvarse y salvar a otros, ¿no? En ese orden de ideas, Néstor, es válida la pregunta de todas maneras de Héctor, ¿por qué un día antes de ir a declarar a la Fiscalía saldría a dar una entrevista que van a oír millones de personas? Bueno, listo, dejémoslo ahí. Pero sigue Héctor con su propio argumento, y es porque lo que intenta es desviar la atención y desviar el foco. Pero entonces, si es así, ¿a quién está apartando? ¿A quién está separando? ¿A quién está alejando de todo este escándalo de corrupción? Dígame usted, Paola, ¿a quién alejó? Pues lo que dijo una y N mil veces, al presidente Gustavo Petro. Eso a mí sí me llama la atención, la certeza con la que dice que el presidente Gustavo Petro no sabía, como también certeza la de Dey Vázquez, cuando decía que el presidente Gustavo Petro no supo nada de la supuesta financiación pero puede ilegal. ser también, puede ser que es cierto que el presidente Petro no sabía, claro, ¿no? Es decir, eso claro, sí. puede ser cierto, pero yo no tengo duda de que está apartando a unos socios políticos de él con los que hicieron un concierto para delinquir, para saquear la unidad de gestión de riesgo, en lo cual hay alcaldes, congresistas, etcétera, y pruebas suficientes. Los giros a Santander, la intención de girar a las corporaciones estas Corantioquia y Corpurabá, etcétera, que nada tienen que ver con el cuento de los 4.000 millones, que es la carnada que nos tira, porque por supuesto, como usted dice, Néstor, es que si llega a pasar, pues claro que la situación es de una enorme gravedad. Entonces, claro que no tiene nada de malo que nosotros concentremos nuestra atención en semejante supuesta revelación, pero que el señor lo hace para ocultar otras cosas y para salvar a unos personajes que lo pusieron ahí, que lo mantuvieron ahí, con los cuales hizo un concierto para delinquir, para saquear esa unidad, eso tampoco nos quepa duda. De acuerdo. Ahora, y por eso el señor Héctor, es tan evasivo y por eso el señor no se atreve a hacer unas incriminaciones. Lo que corresponde cuando Olmedo da esta entrevista, padre, es decir, esto es lo que dice el señor. De esto, ¿qué puede ser cierto? ¿Qué es lo grave de esto? Y a la Fiscalía tendrá que ir a probar lo que dice en la entrevista. Y entonces lo que nosotros estamos hablando de implicados, de cuáles son los congresistas, de cuáles son los funcionarios, en la Fiscalía es con pruebas. Esto no es Néstor, ni para negarlo, ni para creerlo sin la intervención de la Fiscalía. Esto no es para que uno diga si es cierto o no para que uno diga no. Eso genera unas líneas de investigación que seguramente la Fiscalía es la que va a demostrar. Es que por eso digo, padre, en la Fiscalía es con pruebas. Es a otro precio. ¿Usted sabe con qué tiene que llegar Olmedo López? Aquí hay antenas de teléfono celular que demuestran estuvieron los dos en el mismo sitio. Que triangulan, como llaman ahora. Chats. Cámaras de video. Hay cámaras de video. El señor entró a tal reunión con un maletín o entró sin maletín. Como la plata, los miles de millones circularon con maletines, de todo esto queda rastro. Fíjese cómo funciona. Y esos maletines es posible, si llevaban plata, la plata no está guardada debajo del colchón. Algo hicieron con la plata, digo, allí es donde tienen que operar. ¿Cómo funciona el principio de oportunidad, Néstor, para que entiendan el esquema? El señor Olmedo López tiene que llegar mañana en esa cita con una carpetica, con un cuadrito donde diga el señor Pepito Pérez en tal día y de tal manera participó en tal hecho. Tiene que entregar los nombres, tiene que entregar el tema y tiene que entregar indicios para que la Fiscalía, porque es que esto no es solamente la Fiscalía que se ha demorado puede tener la voluntad de querer darle un principio de oportunidad, pero esto tiene que ir
ir a un control de un juez para que valore y determine qué tan creíble y qué tan atractivo es el señor Olmedo López para la justicia. Claro. Muy bien, 8 de la mañana, 38 Claro, es un juez minutos. el que dice eso. Pero la verdad, Néstor, es que la primera declaración que dio el señor Snyder Pinilla parecía más creíble que las que se han venido dando después. Cada entrevista, a mi modo de ver, o por lo menos para mí, pierde credibilidad lo que dicen estos dos señores. Bueno, eso cada uno lo decide, cada uno lo evalúa, ¿no? Si a usted le parece creíble el Olmedo López que acabamos de escuchar o no le parece creíble, porque es Olmedo más Snyder Pinilla, es decir, aquí hay no solo un testimonio y aparecerán más, se los puedo decir con absoluta seguridad. Más la realidad es que los carrotanques nunca llegaron y que nunca funcionaron, y que hay un defalco, evidentemente. Falta, María Consuelo, aquí el testimonio de los privados, porque son esos privados, se llamaba Roger Sass. Infoamericana Roger Sass, que era de origen que fue el que le nariñense. dio los 4.000 millones de pesos a modo de anticipo, que era parte de la plata que se estaban robando. Y esos señores tendrán que decir, sí, para salvarme yo, ellos, los de Roger Sass, van a tener que decir, sí, yo le entregué al señor fulanito de tal, Snyder Olmedo, a quien haya sido, tanta plata en efectivo, o a quién se la dio, a Sandra Ortiz, o a Name, o a Calle. 8:39, los acompañamos esta mañana desde Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. «40 horas duró desaparecido Carlos David Ruiz, el joven de 25 años que estaba en el Baum Festival en el sector de Corferias. Misteriosamente llamó a la familia y fue desde la madrugada del pasado sábado cuando no se conocía de su paradero. Resulta que pasaron las horas, verificaron en diferentes puntos y al final lo encontraron ayer pasada las 4 de la tarde dentro de un contenedor, un tanque lleno de agua en la entrada 3 de Corferias. De allí la investigación a cargo de la Fiscalía para determinar si fue que se lanzó, lo lanzaron o se cayó en este contenedor que queda en el costado norte de Corferias. Corferias, a través de un comunicado, lamentó lo ocurrido, dijo que puso a disposición sus cámaras de seguridad para que toda la investigación se esclarezca, al igual que las personas encargadas de este evento. Lo cierto es que algo viene ocurriendo en el Baum Festival, porque el 12 de mayo, pero este mes de 2022, ocurrió otra tragedia. Una mujer murió luego del consumo de sustancias psicoactivas. 13 personas fueron atendidas en ese momento por la Secretaría de Salud y la misma Alcaldía Mayor en 2022 lamentó lo ocurrido y dijo que todo es materia de investigación. El Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá pasó su primera prueba de fuego. El Consejo de la Ciudad aprobó en primer debate 329 artículos de 380 artículos que son la hoja de ruta impuesta o trazada por el alcalde Carlos Fernando Galán para los próximos 3 años en Bogotá. Pasaron 2 impuestos: el alumbrado público en primera medida, por el que los bogotanos deberán pagar por la prestación, el mantenimiento, la modernización y la ampliación de este servicio. Por ejemplo, los sectores de industria y comercio pagarían el 8% adicional a lo que pagan hoy en su factura. Este impuesto se cobraría por estratos. El estrato 1 y 2 y 3 no pagaría. El estrato 4 pagaría el 6%. El estrato 5 y 6 llegaría a pagar hasta el 7% en la tarifa de energía. El otro impuesto es el bomberil. Para fortalecer el cuerpo de bomberos de la capital del país, sería del 1% al impuesto de industria y comercio para personas naturales o jurídicas con ingresos netos que superen los 2.000 millones de pesos. 8 de la mañana, 42 minutos. La noticia económica, mientras hablábamos de Olmedo López, la noticia económica de este día lunes. Víctor. Néstor, hoy es festivo en Estados Unidos, Día de los Caídos en Guerra, y su mercado financiero está cerrado. Por eso el dólar en Colombia hoy no se negociará bajo su modalidad habitual. Solo se podrá transar bajo la modalidad Next Day, donde el volumen de operaciones es mucho más chiquitico. Por esta razón, la tasa representativa del mercado, vigente para hoy de 3.878 pesos, se mantendrá estable y su vigencia se extenderá hasta el día de mañana. Y menos mal es festivo en Estados Unidos y que el dólar no opera hoy en Colombia en su rueda de negociación más importante, por si alguien, Néstor,
Néstor, todavía sigue con nervios después de la insinuación del presidente Gustavo Petro sobre la posible incumplimiento del pago de la deuda colombiana. Claro está que la salida del ministro de Hacienda, su rápida reacción diciendo que el gobierno por encima de cualquier cosa seguirá cumpliendo muy puntualito con el pago de nuestras deudas, la verdad hay que decirlo, tranquilizó de cierto modo a los mercados. Pero la situación fiscal de Colombia sigue siendo apretada porque los ingresos tributarios están por debajo de las metas y por eso será clave esta semana la discusión que arranca en las comisiones económicas conjuntas del Congreso sobre el incremento en el cupo de endeudamiento en más de 17.000 millones de dólares que ha pedido el gobierno nacional. Muchos analistas coinciden en que es necesario subir ese techo de la deuda. Y sobre ese proyecto, Néstor, le tengo un dato, ya están citadas las comisiones terceras conjuntas de Cámara y Senado para mañana a las 10 de la mañana para que empiecen con mensaje de urgencia a discutir este proyecto del aumento del cupo de endeudamiento de la nación que el Ministerio de Hacienda espera sea aprobado antes de culminar esta legislatura. ¿A usted le pareció una insinuación del presidente Petro, Víctor? Pues no sabe uno en el fondo si él quisiera eso o no lo quisiera, pero dijo, si no me aprueban este proyecto del cupo de endeudamiento, cuyo dato le acabo de contar, Néstor, mañana empieza su discusión en las comisiones económicas conjuntas, toca o irnos a cesación de pagos, dejar de pagar nuestra deuda o decretar una emergencia económica. Yo sí creo que es como un cañazo, como una insinuación, pero de todas formas, viniendo del presidente de la República y en este momento de apretón fiscal, porque sí hay un apretón fiscal en Colombia, pues claro, se genera todo tipo de susto en los mercados e inmediata. Es que mire, Néstor, el presidente puso ese trino y 10 minutos después había un video del ministro de Hacienda tratando de calmar la marea, porque sí se generó una gran gran preocupación. Sería, Víctor, la primera vez en la historia económica de Colombia que caemos en default, ¿no? Correcto. Pues yo creo que desde la Gran Depresión, por allá de los años 30, digamos, en los últimos 100 años, por lo menos, Colombia no ha incumplido. Es uno de los países más cumplidos en el mundo con sus obligaciones, independientemente del gobierno de turno, independientemente de la situación violenta que tenga nuestro país o el ciclo económico que tenga Colombia. Siempre muy puntualitos hemos pagado la deuda. Yo tengo, Víctor, la última vez, 1935. Vea pues. En que Colombia incumplió una deuda internacional. Casi 100 años. Por eso esa ligereza del presidente Petro tuvo que salir a ser rápidamente desmentida por el propio ministro de Hacienda, el capitán del barco. Estamos en plena guerra, cercanos a la guerra con el Perú. ¿Recuerdas? En 1932, por allí. Saliendo de la guerra con el saliendo Perú. De la guerra. Exactamente. Sí, pero hablar de incumplir la deuda es toda una herejía. Ahora, ¿sabe usted? Yo le preguntaba a Víctor Paola si era una insinuación, porque yo creo que el presidente le está diciendo algo al Congreso: si no me aprueban el cupo de endeudamiento, lo que pasa es que elige un mal camino, voy a declarar la emergencia económica, ¿no? Y usted no sabe qué es peor, la deuda. Si la emergencia económica o la cesación del pago de la deuda. Una amenaza, es decir, el mejor caso, una advertencia intimidatoria. Y por eso es que esto pues coge también otro tinte, pero le quiero decir, ¿sabe quién es el ponente de ese proyecto del cupo de endeudamiento en la Cámara? ¿Quién es? Wadid Mansur, a quien acaba también de salpicar en la conversación ahorita, en la entrevista que le acaban de hacer Ricardo y Camila a Olmedo López. Luego me pregunto si también ese proyecto está viciado como lo supuestamente estarían las otras reformas. ¿Usted sabe qué le va a pasar a don Wadid Mansur a partir de hoy? La lupa gigante sobre todo lo que haga o deje de hacer, a ver cómo es esa relación con el gobierno y a ver si hay algún indicio de que recibió plata en efectivo de la Unidad de Gestión de Riesgo. Saludo en 30 segundos al gobernador de Caquetá, en donde se vive un infierno por una guerra entre dos grupos disidentes de las FARC. 8:47. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La otra controversia del día sucede por el anuncio económico que por primera vez plantea el presidente Petro, hablando de cesación de pagos, que quiere decir no pagar la deuda colombiana adquirida con la banca internacional. La amenaza del presidente Petro es que tienen que aprobarle su proyecto de endeudamiento de algo más de 17.000 millones de dólares, que si no él tendría, es la amenaza, que declarar una emergencia económica.
tuvo que salir a corregirlo el propio ministro de Hacienda. La escribió este fin de semana el presidente Petro, muy activo en su cuenta de Twitter. Tuvo que salir a calmar los mercados el ministro de Hacienda ante el tsunami que se estaba armando, el dólar disparado y la amenaza de que Colombia no cumpliría sus obligaciones internacionales. Amenaza económica de enorme y gran calado que hizo el presidente Petro desde su cuenta en Twitter el viernes pasado. Entre viejos aliados que ahora son enemigos. Por un lado, la columna Carolina Ramírez, estos son de Iván Mordisco, y por el otro lado, comandos de la frontera que son más cercanos, que son amigos a la de Iván Marquetalia, Márquez, los de Iván Márquez. Así que esta es una guerra intestina entre quienes tuvieron en algún momento la misma camiseta. El saldo, 11 personas muertas y muchos desplazados en Caquetá. Señor gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, buenos días, gobernador. Néstor, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Gobernador, lo que sabemos es que las imágenes son terribles, con muertos regados en la carretera, con unos combates muy fuertes alrededor de San José de Fragua, allí en Caquetá. ¿Cuál es la información que le llega a usted, gobernador? Es una información que quiero aclarar que ya nosotros desde hace muchos días atrás veníamos informando de la presencia permanente en este sector, principalmente de unidades de la segunda Marquetalia, que se materializó el día sábado en horas de la mañana cuando empezaron los combates entre la segunda Marquetalia, comandos de frontera y Estado Mayor Central con sus unidades de Carolina Ramírez, lo que llevó, escúchame este dato, a 11 muertos, pero aquí es importante decir algo, hay videos donde estas personas, o varias de estas personas, digamos, las retuvieron con vida y después aparecieron ajusticiadas. Entre ellas una menor de 14 años aproximadamente, que fue reclutada de manera ilegal en zona rural de Florencia y que ahora apareció con vida, fue retenida con vida en los combates y después apareció con tiro de gracia. Es un tema demasiado complejo, llama mucho la atención que yo había sido incisivo que en este sector, en San José del Fragua, podía pasar en cualquier momento lo que pasó. Es un tema complejo, gobernador, que se origina ¿en qué? ¿Por qué es el enfrentamiento? ¿Por qué es la pelea entre comandos de frontera y Carolina Ramírez, los hombres de Iván Mordisco? Específicamente en esta zona de donde hubo este combate, es una zona que queda entre Caquetá, el límite de Caquetá, Putumayo y el departamento del Cauca. Queda muy cerca en estas horas, digamos que hay un control de unas rutas del narcotráfico, entre otras. Pero además, simultáneamente, ayer en horas de la mañana también empezaron combates en Guayabal, San Vicente del Caguán, también entre estas dos estructuras delictivas, tanto el Estado Mayor Central con su frente Carolina Ramírez y tanto en la segunda Marquetalia con su frente Comando de Frontera también por control territorial. Es un tema bastante complejo ante la impotencia de nosotros, las autoridades administrativas, que lo hemos venido denunciando públicamente a través de este medio y a través de otros, a través de consejos de seguridad. Hemos hecho las anotaciones a las instancias nacionales e internacionales del caso y que esta semana se materializó en este tipo de acciones hacia la población civil. Y aquí cabe resaltar algo. Nosotros hemos pedido de manera reiterativa el levantamiento del cese al fuego en el departamento del Caquetá porque no existe hoy control territorial, con situaciones tan críticas que inclusive en sitios donde patrulla el ejército le salen al parecer personas allegadas al Estado Mayor Central diciéndole que por ahí no pueden patrullar. Gobernador Ruiz. Sí. Son 11 muertos, las imágenes son impactantes, pero quiero preguntarle por los civiles, por la gente suya que quedó allá atrapada. ¿Cómo está la gente en su departamento en Caquetá? No, en esta zona tenemos identificada ya familia por familia, pero están en una situación de zozobra, encerrados en sus casas, pendientes de que no se puedan presentar, de que no se vuelvan a presentar este tipo de combates. Ya el ejército está allá tratando de establecer el control territorial y pues con compromisos por parte del coronel
de la brigada, que van a permanecer en el sitio por muchos días más. Sin embargo, la gente tiene mucho miedo, y hay otra cosa que es importante y no hay que perder el punto de vista, y es ¿qué va a pasar después que el ejército se vaya? ¿Será que se van a tomar retaliaciones contra la población civil por ambos grupos? Esa es otra situación que también estamos poniendo de presente con las anotaciones respectivas y las comunicaciones respectivas. Gobernador, ¿solo en esta región, en esta zona del departamento se da esta situación o hay peligros que se repitan en otras? No, hoy tenemos una falta de control territorial debido al cese al fuego que tenemos en el departamento. Aquí es un solo epicentro. Acuérdate que tuvimos en confinamiento otra zona en Solano, Caquetá, también por estas dos estructuras de disidencia. Y ayer empezaron estos combates en el municipio de San Vicente del Caguán, en su zona rural de Cordillera. Entonces es una situación debido al no tener el control territorial por parte de las fuerzas militares legítimas en nuestro departamento, y que se puede presentar en otros lugares del departamento. Sí se pueden presentar en otros lugares del departamento. Gobernador, no solo lo digo yo, sino permíteme. ¿Ustedes están con la figura del cese al fuego aplicada a estas disidencias de las FARC? Claro, hoy estamos con esa figura. Acuérdate que nosotros, con el gobernador del Caquetá, con el gobernador del Huila y con la gobernadora del Tolima, le solicitamos al gobierno nacional suspensión del cese al fuego en estos 3 departamentos, y hace 15 días todos los gobernadores de Colombia les pedimos al presidente que levantara el cese al fuego, porque es una situación demasiado difícil que viene afrontando el departamento por la falta de control territorial debido al cese al fuego. Y lo que están pidiendo ustedes es que les desaten las manos a la fuerza pública. Lo que he pedido repetidamente es que les dejen las capacidades militares, logísticas, humanas a nuestras fuerzas militares para que cumplan con su misión de proteger a la población civil y no a 1000 bandidos que hacen parte aproximadamente de estas dos estructuras, que están poniendo por encima estos bandidos de cerca de 430.000 habitantes que tiene el departamento del Caquetá, porque estos combates son solamente una variable, pero hay más variables, como el fenómeno de la extorsión, que principalmente el Estado Mayor Central tiene sometida en la extorsión a nuestro departamento. Es el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, sobre la situación de orden público y sobre la situación de la fuerza pública que está viendo los combates desde la tribuna. Gracias, gobernador, muy amable. A ustedes por permitirme abrir los espacios. Lamento mucho, 11 muertos en los combates entre disidentes de las FARC esta mañana allí en Caquetá. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Masacre que denuncia el gobierno de Palestina, el gobierno de este grupo Hamas, que mataron más de 50 gazatíes esta mañana en un campamento de desplazados en Rafah. Ese ataque que ha dejado tantas víctimas está desatando el rechazo internacional. Hace pocos minutos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que está indignado con esos ataques aéreos israelíes al campo de refugiados palestinos. Dice que esas operaciones deben cesar, que no hay zonas seguras en Rafah para los ciudadanos. Dice que pide el respeto al derecho internacional y un alto al fuego inmediato. Son las palabras en inglés que ha publicado en Twitter, la que ahora se llama X, el presidente de Francia, Néstor, pero también son todos los países árabes los que están reaccionando a esto. Fue un ataque nocturno sobre un campamento de tiendas de campaña, o sea, la gente no tenía ninguna forma de protección. Inmediatamente se desarrolló un incendio que arrasó con todas esas tiendas de campaña en una zona donde prácticamente no hay agua. El presidente Gustavo Petro busca sacar adelante su idea de una Asamblea Nacional Constituyente, teniendo como sustento los problemas en la implementación del acuerdo de paz con las FARC y la necesidad de implementar un eventual acuerdo con el ELN. El tema de fondo son los que llaman 4 ejes de las transformaciones, que buscan ir de nuevo, y aquí coincide con el discurso del presidente, hacia un gran acuerdo nacional. Está terminando en este momento la visita del presidente Zelensky de Ucrania a España y anuncia que va
para Portugal. Enrique Rodríguez, en Madrid. Bueno, ha sido una de las preguntas que le han realizado en la rueda de prensa. Estaba particularmente interesada la prensa portuguesa acreditada aquí en Madrid, pero finalmente ahí no se ha confirmado, pero sí otros medios de comunicación han señalado que efectivamente mañana Volodymyr Zelensky estará en Lisboa, en la capital de Portugal, y un viaje que parecía solo tener como destino España se va a prolongar al menos una jornada más, la jornada de mañana martes. Ya se ha firmado ese acuerdo entre España y Ucrania para el envío de armamento. Es el acuerdo más ambicioso y con más valor que ha realizado jamás España en una circunstancia parecida. Aportará carros de combate, misiles y munición. Esta munición sobre todo estará fabricada por la industria armamentística española. Le han preguntado a Volodymyr Zelensky en la rueda de prensa posterior, recordemos que él es judío y esta condición es importante tenerla en cuenta, porque le han preguntado sobre lo que está pasando entre Israel y Palestina. Evidentemente ha querido mantenerse al margen de polémicas y ha señalado que él y que su gobierno están a favor de una solución pacífica para la zona y que esa solución incluya a los dos estados. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha dicho que la postura de España con Ucrania, la de apoyo a la población agredida, es la misma que tiene España con Palestina, y por eso ha procedido a su reconocimiento. Un reconocimiento, el de Palestina, que harán mañana oficial, se formalizará mañana, lo harán los gobiernos de España, de Irlanda y de Noruega, Néstor. A propósito de ello, esta mañana el ejército de Israel está informando que el bombardeo de esta madrugada sobre desplazados en Rafah, con decenas de muertos, tenía como objetivo una célula de Hamás, que empeora aún más el panorama. Estaban buscando unos terroristas y terminan matando unos civiles inocentes. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que está diciendo el ejército israelí es que se habría desatado un incendio tras el ataque, pero que ellos lo que estaban persiguiendo eran unos terroristas que se escondían en el sótano del lugar. Me imagino que se refieren a los túneles, porque esta gente estaba viviendo en tiendas de campaña. Los ataques lo que hicieron fue transformar todo ese océano de tiendas de campaña en una sola hoguera. Ahí murieron, se ha ajustado la cifra ahora, 45 personas, y lo que ellos dicen en el ejército es que estaban persiguiendo a terroristas en esa zona. Eso es lo que dice el ejército. Sin embargo, lo que está diciendo el gobierno israelí a través de un portavoz es que ha ordenado una investigación de qué fue lo que ocurrió en ese lugar, porque se trata de un campamento, una zona, un barrio dentro de Rafah que había sido declarado zona de seguridad, porque lo que está haciendo el ejército israelí en este momento es solo ordenar la evacuación de determinados sectores de la ciudad, no la ciudad completa, porque dice que está llevando a cabo una operación localizada. Entonces el gobierno israelí lo que está diciendo ahora es que ha ordenado una investigación. Claramente este es un cambio de postura del gobierno israelí, porque antes de lo que fue la semana pasada con órdenes por parte de la Corte Internacional de Justicia y también la petición de una orden de arresto para el alto mando del gobierno, para el primer ministro y el ministro de Defensa en la Corte Penal Internacional, antes de eso no se ordenaban investigaciones de este tipo de eventos. Lo otro que está ocurriendo en este momento, Néstor, es que se ha producido un tiroteo en la frontera con Egipto, o sea, donde está el paso de Rafah, que es lo que exige también la Corte Internacional de Justicia que se abra. Lo que está diciendo Israel es que está investigando y está conversando con las autoridades egipcias de qué fue lo que ocurrió ahí, pero